Esas son las recomendaciones y ahora pasamos entonces a lo que viene siendo el campus virtual, recordándoles la información de acceso a la misma, en donde nosotros a través de categorías ingresamos a Maestría en Educación Virtual, ingresamos a nuestra promoción y también al grupo que nos corresponde, en esta ocasión en el grupo de los días viernes, el grupo B. Y aquí encontraremos entonces todos los módulos que hemos estado cursando y los cuales se encuentran vigentes, como son el caso del módulo 4. Y cuando tengamos el ingreso, entonces vamos a encontrar que ahora se encuentra la pista 2 en la parte superior, ¿sí? Y la pista 1 se encuentra ahora un poco más abajo. Estas, recuerden, tenemos también un compromiso en desarrollo de la pista 1, recordándoles que hasta el día de mañana sábado se realiza la recepción de la actividad final de la pista 1. La información se encuentra socializada en los encuentros, pero también se encuentra socializada o disponible aquí en el campus virtual, recordándoles que se trata de preparar el espacio de aprendizaje en línea LMS en Simbalú y también desarrollar este texto corto, 1 o 2 páginas, respondiendo a las preguntas, incluyendo las actividades que se han trabajado. Los criterios de valoración los encuentran aquí y también el envío de la actividad donde seleccionamos el nombre y también adjuntamos el enlace. Esta es la información de la pista 1. En relación a la pista 2, hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestros docentes, Magíster Eduardo Francisco Riascos y Magíster Jairo Antonio Popó Vallecilla. El profesor Edwin es candidato a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Nariño, magíster en Educación, licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, es docente investigador y tutor del programa Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral del Ministerio del MEN. También su correo electrónico se encuentra disponible y también se encuentra en el grupo de WhatsApp. Entonces, los profes también estaríamos muy pendientes de cualquier novedad surgiendo en esta pista y también en la pista 3. También el profesor Jairo, ya tuvieron también la oportunidad de conocerlo. Hace parte del proceso de la maestría en educación virtual, egresado también de la Universidad de Nariño, es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte, tiene diplomados en docencia universitaria de la misma universidad y también invitados a conocer su canal de YouTube, donde también comparte temas de filosofía, tecnología, educación, libros, entonces para que también lo puedan visitar, canal muy interesante. Aquí está la información y también encontraremos que se encuentra disponible en Simbaloo, la versión, digamos, en otra plataforma de los mismos recursos de esta pista. Entonces se va complementando. Pista 1, pista 2, y aquí también tenemos todo lo que es la información vinculada al desarrollo de la pista. Está allí la información de lo que viene siendo el desarrollo de la pista 2, también los enlaces, que son el mismo enlace para todo el módulo, recordándoles, es el mismo enlace para todo el módulo. Entonces, siempre tenerlo a mano en sus tabletas, en sus celulares o también en sus equipos portátiles. Y encontraremos entonces el desarrollo de la pista, y están los datos de contacto de nuestros profesores, también la información y donde encontraremos la zona de los videos. Esperando, se subirá 24 horas posteriores a este envío. Y también la información de las actividades y los recursos. Aquí está la información de la bibliografía del desarrollo de esta pista. Hasta ahí entonces la información y bienvenida, pero finalizaré entonces compartiéndoles lo siguiente. La maestría en educación virtual también está invitándoles a que nos ayuden a difundir una información muy importante, la licenciatura en Educación Básica Primaria Modalidad Virtual de la Universidad de Nariño. Tiene abiertas inscripciones hasta el 27 de este mes. El pago del PIN es hasta el 27 y las inscripciones son hasta el 29, pero es requerido el pago del PIN, es decir, hasta el 27 de mayo, para las personas que están interesadas. Si conocen a alguien que desee realizar este proceso de la licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad virtual, puede realizarlo. Son 200 cupos, los cuales se han habilitado en este semestre de 2026 para los interesados en este programa. Entonces, es una oportunidad también para quienes en las regiones desean continuar, uno, el proceso académico de estudios universitarios o también
para los que están interesados en los procesos educativos para que también tengan este perfil profesional. Entonces, la Universidad de Nariño tiene abiertas esas inscripciones para los interesados, también la información y datos de contactos. Nos pueden escribir, también les compartiremos la información que tal se encuentra disponible en las páginas oficiales de la Universidad de Nariño. Ahí se encuentra la información tanto del programa como de las fechas y procedimientos para quienes estén interesados. Cierro ahí, dándoles la bienvenida también a nuestros docentes, dejando de compartir la pantalla, invitándolos también a que puedan encender sus cámaras para presentarse a sus profesores y sus profesores puedan también conocerles. Estaré atento a toda novedad, con gusto aportar desde toda el área de soporte en esta red. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias al equipo de la maestría por el soporte y apoyo para el desarrollo de la pista. Mi nombre es Francisco Riascos, seré el docente que esté orientando el desarrollo de esta pista en conjunto con mi colega Jairo Antonio. Para mí es un gusto trabajar en el proceso de construcción de la pista número 2, donde vamos a abordar el rol y el papel del docente en la virtualidad. Bienvenidos a este espacio. Este espacio es un proceso para hacer un ejercicio de reflexión y de construcción social del conocimiento frente a este tópico de interés que el papel y el rol que tiene el docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje entes virtuales. Doy la palabra a mi colega, el profe Jairo Antonio, para que el saludo. Un saludo a todas y a todos. Como ya compartían, soy Jairo Antonio y aquí voy a estar compartiendo de manera conjunta con el profesor Francisco este módulo y también esta experiencia para que vayamos construyendo esas preguntas que nos hacen analizar cuál es nuestro papel como docentes dentro del mundo de la virtualidad y cómo aquí en estos espacios mediados por estas nuevas tecnologías también nosotros nos vamos reconfigurando en el docente, maestro y guía que necesitan nuestros estudiantes en el siglo XXI. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, profe, bienvenido. Buenas tardes, profe. Un saludo, un saludo. Cuéntanos, Estefanía. No, pues yo quería darle la bienvenida pues también con altas expectativas de aprender mucho de usted, de su experiencia y de su conocimiento. Bienvenido, profe. Gracias. Profesor Francisco. ¿Me escucha? Estaba un poquito Sí, como en este momento bajo ya mi lo escucho. bastón. Listo. Entonces, la idea y la dinámica es que a continuación nuestro equipo de estudiantes procede su presentación y sí también el interés o el trabajo de su objeto o fenómeno en la investigación. Su perfil profesional y qué objetos está adelantando en el desarrollo de su investigación de nivel de maestría. Van levantando la mano, por favor, y les vamos dando la palabra. Buenas tardes. Un Luis saludo, Alirio, Luis buenas tardes. Alirio. Buenas tardes, profes. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Alirio Cifuentes Valdés. Soy docente de Ciencias Naturales Físicas en Dagua Valle. No sé si conozcan. Mis expectativas o mi trabajo en la maestría o mi trabajo de investigación está enfocado en la gamificación virtual y en el impacto de esa gamificación en los estudiantes en el área de ciencias naturales, más enfocado en física. Y con muchas expectativas de aprender. Por ahí estuve mirando en el simposio al profe
Al profe Jairo también lo estuve escuchando. Muchas gracias, Luis Alirio. ¿Quién más desea hacer su intervención? Seguimos con Carmen, que levantó la mano. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Hola, Bolaños. Carmen. Soy licenciada en Matemáticas y Física. Me encuentro laborando en la ciudad de Cali, en un colegio arquidiocesano, y estoy trabajando con mi compañero Luis Aririo Cifuentes y la profesora Ana Caterine Álvarez. Estamos trabajando en el proyecto de gamificación virtual y nos vamos a enfocar en fortalecer el uso, la competencia de uso comprensivo del conocimiento científico y mirar pues este impacto de la gamificación en las tres instituciones educativas. Muchas gracias. Excelente, profesora Carmen. ¿Quién más nos va a compartir su presentación? Aquí tenemos a David, Heidi, Luceli, Luis Alberto Herrera. ¿Quién se anima? Tenemos a Angie Stephanie. Hola, Angie, y después a Luceli. Cuéntanos, Hola, Angie. ¿cómo está, profe? Buenas noches. Mi nombre es Angie Stephanie Enríquez Inca, soy licenciada en Educación Física, tengo 8 años de experiencia, pues he podido trabajar como recreacionista en programas del Ministerio del Deporte, en fundaciones. En este momento pues soy recreacionista en un centro de caja de compensación familiar. Pues no he tenido la oportunidad de trabajar en una institución como tal, pero sí he realizado actividades de contenido de educación física que pues está pues a la par, ¿no? De esa forma de enseñar. Eh, Nuestro trabajo de investigación se basa en el fortalecimiento de la comunicación digital a través de un rediseño de sitio web de una institución educativa Puenes, ubicada en Ipiales, Nariño. Pues hemos aprendido mucho de muchos autores que se han encaminado por el estudio de esos sitios web, de cómo fortalecen y de cómo podemos nosotros como docentes aprovechar esas herramientas para potencializar la educación. Esto, profe. Excelente, muchas gracias, Angie. Y seguimos con Luceli. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí, le escuchamos? Ay, qué pena que no active cámara, estoy un poquito enferma. Mi nombre es Lucely Perafán. Yo estudié literatura en la Universidad del Cauca. Actualmente soy docente de lenguaje en la zona rural de Pitalito. Llevo 3 años trabajando ya con la comunidad. Em, y mi proyecto va enfocado en fortalecer las competencias lectoescritoras y preservar la tradición oral de la comunidad en la que laboro. Lo voy a hacer, bueno, estoy trabajando sola en mi proyecto de investigación, pero trabajo con la comunidad y con estudiantes y docentes para llevar a cabo mi proyecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos hace falta? Luis Alberto Herrera, por favor. Sí, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Alberto Herrera. Yo soy licenciado en informática. Laboro actualmente en la institución educativa Puenes, como lo dijo mi compañera de trabajo de investigación, la profe Angie, y también trabajamos junto con el profe Eider. Pues se fundamenta en el fortalecimiento de la comunicación digital de la institución donde yo laboro.
Eh, Estamos fortaleciendo ese canal de comunicación que es muy importante, que es el sitio web. También potencializándolo con todas las herramientas que pues, actualmente nos ofrece la tecnología, pero dándole un sentido más valorativo a lo que nuestros estudiantes quieren dar a conocer mediante estas herramientas tecnológicas. Ya llevo laborando 8 años acá en esta institución y actualmente, pues anteriormente trabajaba en el Huila y ya ahora estoy trabajando acá en Nariño, acá en el municipio de Ipiales. Inquietante conocer esta nueva pista, estos nuevos aprendizajes que también van a fortalecer nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Bueno, miremos por aquí una intervención más y le pasamos la palabra al profesor. Tenemos a Juan Camilo, a Catalina, Cristian. ¿Quién se anima de los tres? ¿Quién da más? Tenemos también a alguien que no ha puesto el nombre. Samsung SMA1. Buenas noches. Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Buenas noches. Gracias. Qué pena no enciendo la cama, pero no me encuentro en mi hogar. Cristian Camilo González Ortega. Estoy trabajando actualmente en un municipio de Túquerres con el proyecto. Está enfocado en la parte de resolución de conflictos y el tema de competencias socioemocionales. Soy ingeniero industrial de profesión. Actualmente trabajo con el grupo Ecopetrol. Eh, digamos que el tema del proyecto, a raíz de que se ha venido desarrollando y de que se ha venido ahondando en la temática, se ha descubierto pues que funciona en múltiples ámbitos, desde la parte de la educación con los estudiantes, la parte laboral ya con profesionales y en la vida, ¿no? Entonces, nos ha parecido muy importante el tema y realmente un objeto de estudio que tiene relevancia, ¿no? Por estas mismas partes. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor Francisco, tiene la palabra. Bueno, agradezco a ustedes por su intervención y su presentación. Veo la diversidad de tópicos que existen en el contexto de la investigación, desde los ámbitos o campos laborales de donde se desempeñan, bien sea desde los espacios sociales, desde el área de educación. Cada uno tiene una motivación que es desarrollar un proceso investigativo que beneficie a las comunidades en la enseñanza de las ciencias naturales, en el desarrollo, la resolución de conflictos, en la construcción y consolidación de competencias ciudadanas, que es interesante la diversidad de problemáticas que se abordan desde esta maestría, y como también la pista y el desarrollo del papel del docente en la virtualidad, en estos espacios, en estos ecosistemas, nos permite generar unos procesos de reflexión. En ese sentido, el módulo 4 se centra en el diseño y la enseñanza virtual sin llegar a ser totalmente práctico y pretende proporcionar unas pistas para ser unos buenos diseñadores de entornos personales de aprendizaje y enseñanza, apoyados de elementos virtuales. Para esto se va a proporcionar unas ideas claves y principios que nos ayudan a hacerlo mejor. La pista 2 comienza por recordar cómo hay que diseñar la enseñanza. Diseñar la enseñanza es pensarla, crearla y recrearla. Es decir, hacer adaptable todos esos conocimientos de la ciencia erudita a una ciencia aplicada, donde el estudiante de básica primaria, básica secundaria, media y de nivel superior comprenda y adquiera un sentido y un significado de esos contenidos y esas disciplinas que trabaja tengan un sentido y un significado
¿En dónde? En su contexto, en su vida personal y le permitan desarrollar unas habilidades propias para la vida. El siglo XXI nos proporciona un conocimiento importante de cómo aprendemos y qué estrategias funcionan y cuáles no, y que los modelos pedagógicos de enseñanza pueden cambiar y variar de acuerdo a las claves de diseño que vamos a mirar. En este sentido, vamos a conocer los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar, de hacer el diseño de la enseñanza virtual. Como objetivos tenemos conocer claves en el diseño de la enseñanza y comprender en particular los cambios de paradigma vinculados al cambio hacia lo que es una enseñanza virtual. Practicar cómo comunicar visualmente ideas mediante textos discontinuos, que pueden ser infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, y practicar técnicas de enseñanza virtual en entornos abiertos. Para ello tenemos que hacer un proceso y un ejercicio de conversación y reflexión de acuerdo a los cambios y cómo la información y la forma en cómo está llegando a los medios ha influido en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por favor, profe Jairo, nos colabora con la proyección para que podamos continuar aquí. Voy a mirar si me permite acá. Listo. Entonces, aquí nosotros tenemos esta presentación que inicia con el título Los cambios, de cómo han cambiado los tiempos, las cosas, las personas y la educación. En ese sentido, nosotros miramos que eh, estos cambios han permitido y han influido la forma en cómo nos acercamos al conocimiento y accedemos a la información. En el modo de conocer, hasta el 2018 surgen tres cambios importantes a finales del siglo XX. Primero, existe un crecimiento exponencial de la información, cambia la codificación y también la manera como se accede a la información y a los datos. Continuamos. Listo. Entonces, dentro de estos cambios, encontramos aquí al autor Vannevar Bush, que nos afirma en esta cita y dice lo siguiente: la principal razón por la que Vannevar Bush desarrolló su propuesta Memes fue su preocupación por la explosión de la información científica que hacía imposible, incluso para los especialistas, estar al día en el desarrollo de una disciplina. Mire que esta cita está propuesta en 1990. ¿Qué me dice a mí esta cita, este texto? ¿Qué podemos suscitar de lo que nos quiere decir el autor? En relación con el rol del papel del docente, nosotros podemos entender que el autor se anticipa a uno de los mayores desafíos para la educación contemporánea. Primero, la sobreabundancia de información y la necesidad de desarrollar capacidades para gestionarla de manera crítica. En este momento, en la era de la sociedad del conocimiento, sabemos que tenemos una cantidad de volúmenes de datos e información, y es ahí el desafío y el rol que tiene el docente dentro de su proceso de práctica pedagógica, diseño de clases, cómo él lo afronta esta cantidad y volúmenes de datos para poder hacer un ejercicio y un proceso de transposición didáctica. En ese sentido, dice que se evidencia un problema, ¿no? Que el problema era mirar cómo se iba a organizar estos datos y esta información para poder comprender y relacionarse significativamente. Entonces se busca crear unos sistemas que ayudarán a las personas a conectarse en los conocimientos y navegar en grandes volúmenes de información.
anticipando de manera lógica lo que son los hipertextos y los entornos digitales actuales. Vemos que existen gran cantidad de repositorios donde existe la información, eh, y nosotros podemos acceder a él porque la Internet nos permite dicho acceso. En ese sentido, nos pone una tarea aplicado al docente en el papel de la virtualidad. ¿Cuál será el papel o la postura que yo como docente voy a asumir gracias a las tecnologías de la información? El tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a manejar esta situación y cómo lo vamos a abordar en el desarrollo y la cotidianidad de lo que es el aula? Aquí miramos nosotros el crecimiento de los volúmenes de la información, un crecimiento, mire que mirábamos la producción de artículos en 1992, de 10, luego viene aquí en 1993, 25 y en 1994, 127. Entonces, mire que aquí ya empieza a existir un crecimiento significativo de lo que son los avances en la era del conocimiento. Continuamos, profe. Entonces, a medida de que crece la información, cambia el rol del profesor en la sociedad actual. Entonces, aquí voy a hacer una pregunta y un interrogante. ¿Cuál será el rol que nosotros debemos asumir como docentes? ¿Será el de transmisor o de facilitador? Les invito a los estudiantes a que hagan su participación frente a esta pregunta interrogante. Crece la información y cambia el rol del profesor. ¿Qué postura yo asumo? ¿El de transmisor, el de facilitador o una intermedia? En este sentido. Profe, sino que no encuentro la mano, pero, o sea, el rol de ahorita de nosotros como docentes es de facilitadores del conocimiento. O sea, no transmitimos directamente el conocimiento porque ellos lo pueden encontrar en cualquier página de internet o buscándolo. Entonces, nosotros somos facilitadores de ese aprendizaje. Correcto. Y en ese papel o rol de dinamizador, ¿cómo lo vamos a asumir nosotros dentro de nuestro campo profesional? Indíqueme una situación cotidiana, profe Luis Alirio, ¿no? ¿Quién más quiere participar dentro de este espacio, de esta pregunta? ¿Cuál es nuestro papel hoy en el rol del docente? ¿Ser transmisores o facilitadores? Partiendo de esa experiencia práctica que tenemos cada día en el aula de clases. Profe, yo creería, sí, facilitador, ¿Qué como nos dijo el dice profe. Angie? Como profe, le iba diciendo que em, sí, ¿no? Pues nuestro rol ya se convertiría en facilitador y más que facilitador venimos siendo guías, ¿no? Guías del aprendizaje, eh, ayudándoles a nuestros estudiantes, ya sea de diferentes edades o a nuestros usuarios, en mi caso, a que utilicen pues la tecnología y las herramientas digitales pues de manera apropiada, ¿no? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo que podría utilizar como herramienta. Em, Podría, por ejemplo, no sé si estoy mal, em, mostrarles a mis usuarias que hacen actividad física distintas maneras de realizar una rutina diaria
en ausencia o en los días diferentes a que nosotros nos encontramos en las actividades grupales, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos encontramos los martes y los jueves. Y entonces, pues los lunes, para que no abandonen la rutina, se les da a conocer, pues, la plataforma de YouTube y decirles, vea, les comparto por medio del grupo un link para que realicen una rutina de 30 minutos y no abandonen, pues, el trabajo que han venido realizando. Así podría ser, mi profe. Muy bien, Angie. Me parece que ese proceso de mediación pedagógica es un proceso adecuado, ¿no? Dentro de la necesidad, en su caso, que refiere el usuario. En el caso de los profes que tienen la oportunidad de trabajar con sus estudiantes, es responder a una necesidad. Y esa necesidad se hace a través de una mediación. En este caso, pues va a acudir a una red social que es YouTube, donde de pronto pues va a haber una clase en línea y va a tener la oportunidad de hacer dicha rutina esa usuaria. Esa situación también se vive en lo que es la escuela formal. ¿Cómo yo resuelvo los intereses, las necesidades de mi estudiante y logro captar la atención? ¿No? A través de objetos virtuales de aprendizaje, o también lo que nos refería un compañero, a través de procesos de gamificación. En ese sentido, el papel del docente en la virtualidad permite comprender que el profesor ya no es únicamente un transmisor de contenidos, porque la información hoy está disponible de manera masiva en el Internet, en plataformas digitales. ¿Y cuál es la función principal de ese docente dentro de la virtualidad y de esos aspectos? Primero, tiene que ser un mediador pedagógico del conocimiento. ¿Y cómo es un mediador pedagógico del conocimiento? Ayuda a sus estudiantes a interpretar y seleccionar y a validar información que es relevante para su vida, para sus proyectos, para el desarrollo de lo que nosotros queremos alcanzar. Segundo, es un orientador de un aprendizaje, pero ese aprendizaje debe ser un aprendizaje crítico, que me permite a mí la reflexión y evitando mirar y discernir qué información es y no es pertinente para el proyecto de vida de mi estudiante dentro de los procesos que nosotros estamos consolidando. Aparte de eso, el docente en la virtualidad debe ser un diseñador de experiencias del aprendizaje. En ese sentido, tenemos que organizar un camino de recursos que nos permitan transformar y la organización de esa información corresponde a diseñar lo que podría ser un entorno personal del aprendizaje. Ver cuál es el camino de recursos me pueden ayudar a resolver estudiantes que de pronto son del programa de atención a la diversidad o de inclusión, que requieren y tienen unas necesidades específicas. Ellos también requieren un apoyo que puede ser mediado a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aparte de ello, ¿en qué se convierte el docente? En un creador de contenidos digitales. ¿Cómo lo hace? Filtrando y contextualizando la información pertinente según las necesidades educativas. Muy importante tener en cuenta entonces en este proceso que hay que desarrollar competencias digitales e informacionales tanto en los docentes como en los estudiantes, ¿no es cierto? En términos pedagógicos, estas ideas asumen una postura y una corriente pedagógica que es el constructivismo, y a través del constructivismo se pueden crear experiencias significativas del aprendizaje, acompañadas de lo que se denomina las pedagogías emergentes. Continuamos, profe. ¿Alguien quiere hacer una intervención aquí en este proceso? Tenemos Entonces, un comentario
en el chat. Y nos dice Listo, Luceli leámoslo por Perafán favor. lo siguiente. Sí, nos dice lo siguiente. Buenas noches. Estoy de acuerdo con mis compañeros. Más que transmitir información, el docente busca ayudar a los estudiantes a comprender, interpretar y utilizar la información de manera responsable y crítica. Bien, entonces no es bueno abrumarme con la cantidad de contenidos, de información y volúmenes, sino permitir un proceso de tamizaje y de selección de qué información es pertinente y adecuada dentro de la escuela y dentro de la sociedad. A medida que crece la información, hay unas consecuencias. Existe un proceso de crecimiento también aquí de la información de manera exponencial y existe una formación continuada a lo largo de la vida, es decir, nuevos modos de organizar la información. Entonces aquí nosotros nos encontramos que vienen unos ciclos de formación en educación inicial, que es la primera infancia, luego viene la educación preescolar, la básica, secundaria y la media, que ya se tiene como resultado lo que son el bachillerato, lo que es el pregrado, el posgrado, pero ver que este ciclo o todo ese proceso que atraviesa un estudiante en su nivel de formación debe aportarle significativamente al desarrollo de su proyecto de vida. No es enseñar por enseñar las ciencias naturales, la física, las ciencias sociales, sino que adquiera sentido y significado esos contenidos y que esos contenidos y esos saberes disciplinares tengan un, tengan un significado para mi estudiante dentro de un contexto, dentro de un contexto donde él sea capaz de resolver situaciones problema. Y esas situaciones problema, mire que muy bonito también aquí lo que nos mencionaba un estudiante, yo soy ingeniero, pero también estoy abordando dentro de mi investigación la educación socioemocional, porque es muy importante no solo en el ámbito educativo, la educación socioemocional y la promoción de habilidades sociales. Es algo importante para el desarrollo de la vida misma, comunicarse de manera asertiva, hacer procesos de empatía, y eso depende cómo se van a desenvolver lo que son las instituciones a nivel escolar, pero también a nivel empresarial u organizacional. En ese sentido, tenemos que ver cómo la información que nosotros tenemos y manejamos aporta significativamente el desarrollo, primero, de mis aspectos laborales, pero también cómo inciden los proyectos de vida. Entonces, la formación continuada a lo largo de la vida, pues se encuentra y tiene unos resultados que se ven reflejados en la obtención de unos títulos, y esos títulos adquieren un sentido y un significado en la medida en que son incorporados dentro de lo que es el ámbito laboral. Continuamos, profe. Bueno, entonces aquí dice que a medida de que crece la información, hay o existen unas consecuencias, es decir, nuevos modos de organizar la información. Siguiente, profe. ¿Cómo vamos a organizar la información entonces? A medida de que crece la información, ¿será que aumentan los problemas? ¿Qué pasará con la calidad de o pertinencia de la educación? ¿Existirá una inestabilidad dentro del sistema educativo formal? Y era solo el principio de esta era de la tecnología de la información y la comunicación. Entonces aquí vamos a mirar que a medida de que crece la información, cuáles son las problemáticas o situaciones que se pueden presentar en el sentido de la calidad y la pertinencia de la educación y la inestabilidad que puede existir. Entonces quiero que hagan su intervención los estudiantes, cómo este crecimiento exponencial de la información
afecta o incide en la calidad y pertinencia de la educación? Partiendo siempre desde esa realidad contextual que tenemos diariamente en nuestra aula de clase o también en nuestros entornos laborales, ese crecimiento de la información, ¿cómo va impactando esas dos dimensiones, la calidad o la inestabilidad? ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Angie, te escuchamos. Bueno, profe, pues yo diría que más que todo la calidad, ¿no? Faltaría la calidad, porque listo, hay mucha información, ¿viste? En Google hay muchas información muy enriquecedora, ¿listo? Para los estudiantes, pero los estudiantes a dónde se inclinan más que todo al entretenimiento, ¿no? A los videos, a los videoclips, a todos los llamados memes, ¿no? Yo diría que hay mucho conocimiento, pero hecho para entretener y no para mejorar el conocimiento, diría yo, mi profe. Aunque es preciso pues destacar que en redes sociales también circulan videos en donde se habla de de muchas cosas que benefician el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que hay reels sobre primeros auxilios, hay reels que hablan sobre la igualdad, la humanidad, hay reels que nos dan a conocer cómo está, por ejemplo, la situación allá en Gaza. Entonces, sí, ¿no? Más que todo, el conocimiento se basa en lo visual, ¿no? El entretenimiento visual y todo entra por los oídos y por los ojos, diría yo, porque mm, en esta era, en la era digital, pues eh, tanto docentes como estudiantes nos cuesta mucho sentarnos a leer y diría yo que más aprendemos por los ojos, por tanto, entretenimiento visual. Excelente aporte. Y le damos la palabra a Luceli y retomamos unos conceptos de estos aportes y seguimos con la participación. Luceli, gracias. Ok, bueno, yo considero que el crecimiento de la información, desde mi contexto, bueno, desde del contexto en el que laboro, la zona rural, hace más visible o notoria esa brecha digital existente todavía, esa brecha digital existente entre la zona rural y la zona urbana. Entonces, siento que la información o lo que he podido percibir es que ese crecimiento de información va está basada en procesos descontextualizados y siento que los contenidos digitales responden más a realidades urbanas que a las realidades rurales. Entonces, pues de pronto los chicos de las zonas rurales, no sé, como que el contenido va más hacia las zonas urbanas y de pronto esa relación con el campo, con la ruralidad, se puede perder ahí en algún punto y pues puede traer otras consecuencias. Excelente. Vamos a retomar unos aspectos de la participación de Angie y de Luceli que nos pueden ir abriendo esas líneas de horizonte para ir haciendo esa interpretación de nuestro ser como docente. Voy a ir retomando algunos y luego el profesor Francisco nos orientará. Tenemos el tema del entretenimiento dentro de ese contacto con el conocimiento. Y aquí va una pregunta que no vamos a responder aquí de manera inmediata, pero es para que hagamos esa reflexión nosotros. ¿En qué momento se ha dicho que aprender no debe de ser entretenido? Y es allí donde el contenido digital sí va ganando esa competencia de la atención
hoy vivimos en un mundo que constantemente está peleando por nuestra atención. Y el entretenimiento tiene esa facultad de conectarnos con algo, con alguna acción que se esté realizando, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital, ¿no? Lo que nos entretiene nos llama la atención, mucho más de lo que es aburrido. Y allí tenemos que pensarnos cómo nuestros encuentros educativos de enseñanza, aprendizaje, tienen o recuperan esa esencia que tiene el ser humano de aprender, que es la curiosidad. Y dentro de esa curiosidad para llegar a entender el mundo que me rodea, hay una estrategia didáctica que es el entretener. Y dentro de esa entretención, pues el conocimiento se tiene que comenzar a presentar de una manera pues más llamativa. Esa siempre ha sido la pelea epistemológica de la didáctica, cómo hacer los contenidos que sean no solo entretenidos, pero sí que vayan motivando la curiosidad. Y hoy dentro del mundo de lo audiovisual, también nos decía Angie, este mundo que está conectado con lo que yo veo y lo que yo escucho. Esos dos elementos sensoriales se activan en el mundo de la digitalidad. Y ustedes se pueden preguntar, pero solo por qué el ojo y el oído tienen esta importancia dentro del mundo de la digitalidad, porque estamos mediados por pantallas y pantallas que tienen la condición de proyectar el sonido. Pero hay un camino que se está abriendo dentro de esta intermediación digital, que es la pantalla digital, y es el mundo de la realidad virtual. Sigue siendo la pantalla, pero la experiencia que se tiene a través de las gafas de interacción de realidad virtual, ya la sensación de esa frontera que tenemos de silicio se va difuminando en un aspecto casi de magia, ¿no? Cuando nos ponemos unas gafas de realidad virtual, la sensación que tenemos es muy diferente cuando interactuamos con la pantalla mediados con el celular, ¿no? Esa inmersión se hace más significativa. Y allí, pues el desarrollo de estas gafas viene en camino, pero cuando entre de manera importante en el mundo de la educación, ahí tendremos otro desafío. Y recupero algo que nos decía Luceli, la brecha digital entre lo rural y lo urbano. Y aquí esa brecha se va volviendo más pequeña cuando los gobiernos y la organización social va introduciendo los elementos digitales en las zonas donde no ha llegado las antenas para la conexión. Eso se va a lograr en algún momento. Una conexión casi del 100% de los habitantes de un territorio. Tarde o temprano llegaremos a esa conectividad. Y es allí donde lo rural va tomando también fuerza, no solo como aspecto de compartir una forma distinta de habitar el territorio, sino de todos esos conocimientos, toda esa forma de relación y toda esa forma que ya nos lo decía Angie, de igualdad, de humanidad y de conocer las relaciones. Y nosotros dentro de la maestría tenemos esa capacidad de poner en la mesa del diálogo nacional e internacional todas esas experiencias que nacen en las periferias. Y es allí donde hay un valor de el mundo digital. Y con esto le paso la palabra al profesor Francisco, y es cómo desde esas periferias la digitalidad nos permite darle forma, cara, voz a los que han permanecido históricamente en la oscuridad. Muy bien por el proceso de reflexión, ¿no? Muchas gracias, profe Jairo, a las estudiantes también. Con Luceli, sí, miramos que existe un gran proceso de segregación, sobre todo, ¿no? En esa brecha digital, que no permite a los niños, a los jóvenes del campo, pensar su contexto, su territorio. Y en este sentido, vemos cómo
pensando desde otras realidades, las redes sociales inciden y modelan también en los niños, jóvenes y adolescentes conductas y patrones de comportamiento que muchas veces no inciden de manera positiva dentro de un territorio o una comunidad. Cosas que se ven reflejadas, por ejemplo, en pérdida de la identidad cultural, pérdida de la identidad lingüística, aspectos que ya, por ejemplo, los chicos, los jóvenes, los adolescentes se apropian de extranjerismos o de frases de canciones que miran en las redes sociales, que muchos de los docentes a veces desconocemos, ¿no? Y viene un nuevo proceso de reconfiguración del sentido y el significado incluso de las palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el crecimiento exponencial de la información? ¿Y cómo vamos a asumir estas situaciones problema? Primero, queremos que incida este proceso en lo que es la calidad de la educación y que esta cantidad y volúmenes de información no nos permitan esa inestabilidad. Tres importantes cambios a finales del siglo XX. Crece la información y cambia la codificación y la forma en cómo se accede a esa información. Entonces, dentro de esa forma, nosotros tenemos aquí, siguiente, profe, tenemos aquí que antes la codificación se hacía a través de lo que era la pantalla del televisor, pero el televisor no permitía mayor proceso de interactividad. Ahora las pantallas permiten que el niño, el joven, el adulto tenga procesos de multimedia que se convierten en hipermedia. Es decir, que hay una interacción y cómo se van desplazando diferentes medios como tal, ¿no? Como es, por ejemplo, la televisión. Y en esas nuevas formas o nuevos modos de codificar, debemos tener en cuenta cómo acceden a la información y el conocimiento nuestros estudiantes, estos niños que son los nativos digitales. Nativos digitales, ¿por qué? Ya sea un ejemplo, yo mire el condicionamiento en el que se encuentra el niño. La mamá va al restaurante y para que el niño coma, le proyecta la pantalla, ya sea una canción en YouTube, y mire que está siendo un niño condicionado a un estímulo-respuesta, que para que el niño o la niña coma, tiene que estar mirando una pantalla. Y es un patrón de conducta que nosotros lo observamos cotidianamente cuando vamos a un centro comercial, a un restaurante o incluso en la misma familia. Para que el niño coma hay que ponerle la canción de la vaca Lola, por ejemplo. ¿Cómo estamos haciendo un proceso de condicionamiento frente a lo que es un estímulo y una respuesta? Y también esto se mira perjudicado en lo que es el desarrollo de las habilidades de la primera infancia, como es la adquisición del lenguaje, como es el desarrollo de la motricidad fina, la motricidad gruesa, y cómo nosotros asumimos ese papel también, ¿no? Como desde un rol de padres o desde un rol de docentes. Como miramos que hoy por hoy llegan niños a preescolar o primero ya diagnosticados con déficit de atención o con cantidad de situaciones que antes dicen o refieren no se miraban dentro de la escuela. ¿Qué es lo que está pasando con esta nueva forma de codificar y mirar las situaciones? Quisiera que hagan un aporte en ese sentido, una crítica frente a la situación. Entonces, mire aquí, cambia la codificación con diferentes características. Nos fuimos del televisor a un proceso que es la multimedia y la hipermedia, donde pues existen mayores procesos de interacción con diferentes componentes, ¿no es cierto? Aplicaciones que sirven para el aprendizaje de un idioma, aplicaciones que sirven para el aprendizaje de las ciencias naturales, laboratorios interactivos, pero también accedemos a información que no puede incidir de manera positiva en lo que es el proyecto de vida de un niño, una niña, un joven o un adolescente.
a través de las redes sociales. Las redes sociales traen unas consecuencias también. Y estas consecuencias se ven en diferentes aspectos. Por ejemplo, nosotros ayer discutíamos con el grupo, mire cómo un joven, un adolescente en Colombia le pega a su docente porque le quitó el dispositivo celular. Para nosotros es un objeto físico, pero para ese joven, esa niña, el celular es parte de su ser, es con el cual se siente identificado. Y sin ese celular, él genera procesos de ansiedad. Entonces, ¿qué está pasando? Cómo estos dispositivos, pantalla, tecnológicos, están incidiendo en lo que es un proyecto de vida y cómo también están generando situaciones de salud mental en los niños, niñas y adolescentes, por la forma en cómo han sido usados y cómo han sido implementados desde lo que estos chicos son bebés. Quiero escuchar una participación frente a ese o una postura frente a esa situación. Y estos aspectos también están incidiendo en lo que son aspectos de, por favor, los estudiantes que no han participado. Bueno, por aquí tenemos, vamos a ver a Catalina. Catalina, si puede compartirnos, si tiene ahí algún aporte. Gina Pilar, Angie o Heidi. También a Luis, tenemos a dos Luis, digamos a Luis Cifuentes. Luis Alberto, cuéntanos. Bueno, mire que es tan paradójico porque hoy tuve una capacitación con computadores para educar y, y de por sí ellos nos decían o exponían que actualmente la información, la multimedia, la hipermedia, el hipertexto y todo eso es inminente, ¿no? Prácticamente vivimos en un mundo digital. Sin embargo, pues lo que el mensaje de Computadores para Educar que nos llevaban a nosotros es que esa tecnología depende también del uso que le demos, ¿no? Y nosotros como docentes o primeros educadores también pues debemos orientar a la familia, ¿no? Incluir a la familia dentro de estos contextos. Hay muchos padres de familia que han adoptado por esa forma de vida, ¿no? Han adoptado la ciberdependencia como una forma de comunicación con sus hijos. Ya no los llaman como nos llamaban a nosotros con un solo grito, sino que le escriben un mensaje de texto, por ejemplo. Están haciendo mal uso de esas herramientas que fueron creadas por otros fines, ¿no? Como fines de comunicación a distancia, fines de espacios, por ejemplo, colaborativos, como cuando nació Wikipedia, otras librerías digitales, donde contextos donde pues la formación era fundamental y la lectura y los videos eran formativos. Se ha ido implementando contenidos o se masifican contenidos que son prácticamente efímeros, ¿no? Que duran 2, 3 minutos, que te pueden enseñar algo que tal vez lo recordarás en 2 o 3 minutos también, pero que te causan cierto estímulo, como lo acaban de decir, alegría, tristeza, enseñanzas religiosas incluso, ¿no? Mire que hasta la religión ahora ha optado por las iglesias por transmitir sus propias misas, algo que antes pues era paradójico porque la misma iglesia decía, no, eso es imposible, tiene que estar aquí presencial y tiene que escuchar la Eucaristía y todo lo demás. Hoy los medios de comunicación y incluso la religión ha adoptado por usar esas tecnologías, ¿no? Es inminente que también, pues, la familia debe ser la primera precursora de los valores, ¿no? Cuando los valores llegan junto con la tecnología y junto con el buen uso, pues existe un conocimiento que también puede llegar a ser productivo, ¿no? Que la sociedad lo puede adoptar
como un crecimiento y no para un retroceso, ¿no? Antes decíamos que, o siempre ha existido la tecnología. Antes decía que la radio, que la televisión nos iba a volver prácticamente unos zombies. Y en cierta forma, pues como se la utilizó en algunos aspectos, fue así. Pero mire que existieron canales muy buenísimos. O sea, para mí, cuando yo estaba niño, me gustaba, por ejemplo, mirar este muchacho que hacía creaciones de arte. Entonces, todo depende de lo cómo lo usemos, ¿no? Las tecnologías siempre van a ser o siempre van a ir creciendo y evolucionando y nuestras necesidades van a ir cambiando en estos entornos. Lo importante también es que lo acompañemos con esos valores, con el sentido humano que pues nunca debe ir separado de estas tecnologías. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por su aporte, ¿no? Y aquí miramos una parte que es fundamental, que es la formación humana y la formación axiológica, ¿no? Por eso se habla de un proceso de formación integral, no únicamente un proceso en formación disciplinar. Es como yo, dentro de mi ejercicio, dentro de mi rol docente en la virtualidad, logro desarrollar competencias digitales, pero también entender que es un proceso de formación holística e integral. Cómo desarrollo un pensamiento crítico, cómo desarrollo las competencias ciudadanas para que este ciudadano, este niño, niña, joven o adolescente, sepa interactuar en la sociedad del conocimiento y no sea víctima de pronto de redes sociales o de pronto también pueda generar a futuro procesos que atenten contra el desarrollo de la vida mismo o la ética, ¿no? Estos aspectos son fundamentales y ahí un componente fundamental es la formación axiológica, principios que estarían ligados con el papel que cumple la escuela y la familia. Y la familia también entendida en ese nuevo papel o reconfiguración de lo que es hoy la familia, ¿no? Porque ya no es la familia tradicional. Existe nueva reconfiguración de la familia y dentro de esa familia es el respeto a los integrantes de mi entorno protector, del entorno del cuidado que tiene el niño, el joven o el adolescente y cómo se establecen las relaciones en procesos de comunicación. Continuamos. Aquí entonces se hace un llamado a que existen diferentes cambios de la codificación y diferentes desafíos. Entonces, ¿cuáles serán los insumos o los aspectos que nosotros vamos a trabajar para asumir estos desafíos, estos retos? Debemos identificar tendencias y enfoques para lo que es la innovación educativa a través del uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. Para ello surge un campo teórico conceptual que se denominan las pedagogías emergentes. Algunos ya lo tendrán conocimiento, otros no. ¿Qué son las pedagogías emergentes? Surgen en los contextos de una sociedad del conocimiento en red y se basan en la integración de tecnologías digitales, la exploración y la modificación de pedagogías existentes y el desarrollo de unas nuevas propuestas teóricas y prácticas. Estas pedagogías emergentes no necesariamente son nuevas pedagogías, sino que son pedagogías que ya existían, pero que necesitan procesos de exploración, reestructuración y volver a examinar lo que ya veníamos trabajando. Entonces, vamos a conocer o mencionar algunas de las pedagogías emergentes. Una pedagogía emergente refiere lo que es el aprendizaje ubicuo. ¿Qué es el aprendizaje ubicuo? Es una estrategia formativa en el que el aprendizaje ocurre en cualquier lugar y en cualquier momento gracias al uso de la tecnología y que se integran en nuestro día a día en los objetos más cotidianos. Mediante estas tecnologías, los contenidos y las actividades formativas siempre estarán disponibles para los estudiantes, es decir, en cualquier lugar
o en cualquier momento permiten un proceso y una estrategia de formación. Primero, aprendizaje ubicuo. Voy a referirme a otra pedagogía emergente, que es el aprendizaje invisible. Es una propuesta conceptual que surge como resultado de varios años de investigación y procura integrar diversas perspectivas en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje y el desarrollo del capital humano, especialmente relevante en el marco del siglo XXI. Toma en cuenta el avance e impacto de la tecnología y las transformaciones. Bajo este enfoque se busca explorar un panorama de opciones. A través de el aprendizaje invisible no pretende proponer una teoría tal, sino una metateoría, capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. Por ello se ha descrito como un protoparadigma que se encuentra en una fase beta y está en pleno desarrollo de la construcción. Es decir, que busca la creación de futuros relevantes para una educación actual. Es decir, que los avances que tiene la tecnología de la información y la comunicación nos permitan a nosotros adelantarnos y anticiparnos a la innovación que se debe hacer dentro de la escuela. Y aquí nosotros referíamos un aspecto y un componente que surgió con la pandemia, ¿no? También, cómo nosotros tuvimos que reconfigurarnos, reinventarnos para enfrentar lo que fue la pandemia del COVID-19. Pero bueno, aquí nosotros tenemos que existen unos cambios de la codificación y traemos aquí a dos autores, que es Humberto Eco y Jerry Mander. Entonces, en ese orden de ideas, estos autores nos hacen las siguientes precisiones. Humberto Eco, una posición un poco más de que identifica que existen unos códigos culturales y lingüísticos que se expresan a través de imagen, texto o diapositiva. Que estos códigos culturales y lingüísticos van a tener un significado diferente de acuerdo a un contexto o la cultura que tiene el receptor de la información o los conocimientos previos de la persona que la interpreta. Entonces, cada uno asume un sentido o un significado de un texto, una diapositiva, una imagen. En este sentido, entonces, nos expresa que eh, Humberto Eco, que es la cultura la que se encarga de dar sentidos y significados en la comunicación y en los procesos de decodificación. Es decir, que a cada contexto de un niño, un joven, un estudiante, un adolescente, lo asume de acuerdo a su entorno inmediato. Y también tenemos aquí la postura del autor Jerry Mander. Jerry Mander le hace una crítica a los medios y a la transformación y percepción de la realidad. Mander analiza cómo los medios tecnológicos transforman la manera en que las personas perciben la realidad. Es decir, que la tecnología de la información y la comunicación se convierten en medios de dominación y también de condicionamiento, ya que las tecnologías a nivel de la globalización permiten también procesos de dominación gracias al consumo, ¿no? Al consumo de diferentes tipos de productos, ya sea productos del mercado, de la canasta familiar, de ropas, de moda, y también de productos que estarían permeando lo que es el desarrollo cultural, en tendencias, por ejemplo, culturales, en movimientos sociales. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que los chicos hoy dicen, bueno, yo me considero Terian. Entonces, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, es que también vienen estos cambios o estos procesos de tener una identidad, por ejemplo, dentro de la sociedad.
Listo, profe Jairo. De pronto aquí hay alguna participación al respecto de parte de los estudiantes. Entonces existe un cambio de la codificación y diferentes desafíos, ¿no es cierto? Primero, un soporte electrónico. Segundo, un contenido electrónico y una información que es de tipo global y planetaria, que está expresada gracias a procesos de lo que es la multimedia y la hipermedia. Por favor, profe Jairo, me ayuda con la lectura de esta cita. Claro que sí. Nos dice Postman, los hombres creamos una máquina con un fin definido y concreto, pero una vez construida descubrimos que la máquina tiene ideas propias, es capaz de cambiar nuestras costumbres y nuestra manera de pensar. Este descubrimiento lo realizamos horrorizados algunas veces, angustiados normalmente y sorprendidos en todos los casos. Muchas gracias. Aquí, ¿qué nos dice la cita? Frente a qué podemos interpretar según lo que nos quiere decir el autor. ¿Qué idea me deja esta cita? Por favor. Abrimos el espacio para que la persona que quiera compartir un poco qué interpretación puede hacer de esta cita teniendo como base los conceptos que hemos ido desarrollando. Angie, te escuchamos. Hola, profes. Pues yo diría que, en mi opinión, creo que la máquina, ya sea los dispositivos móviles o el computador, dan otras herramientas de las que uno espera, ¿no? Por ejemplo, al hacer un texto, un solo texto. Listo, yo solo quiero hacer un texto y quiero, y solo quiero que me ayuden a corregirlo. O no, solo voy a hacer un texto en Word. Y entonces Word que también me da como herramienta el color, la justificación, la centralización, que los títulos, la nivelación, que, que los sinónimos, que los antónimos. Entonces, son cosas que o mejor dicho, mm, superan nuestras expectativas. Diría yo que es una máquina muy inteligente ahora, que depende del ser humano si la vuelve pues aún más inteligente, ¿no? Esa sería como mi opinión, o sea, depende también del ser humano Mm, si, si, si esa máquina pues la vuelve excelente, más enriquecedora, ajá, porque si no solo fuera una simple hoja y un simple texto y excelente. ya. Ujú. Otro, Luis Alberto, creo que tenía la mano levantada. Luis Alirio. Alirio. Tenemos a Luis Alirio y a Luis Alberto. Yo, profe, tomaría el ejemplo de la inteligencia artificial. Hace unos pocos años nosotros la inteligencia artificial la conocíamos de pronto por películas o era cosas como que muy futuristas. Y ahora nos damos cuenta que tenemos tantas herramientas, tantas formas de inteligencia artificial que vemos como que la vida ya sería como muy extraña o muy difícil sin ellas. O también podría ser el ejemplo de las redes sociales. No sé si se acuerdan de la película de Facebook, que Facebook fue creado simplemente como una red muy pequeña para los estudiantes de Harvard, pero eso fue creciendo y fue aumentando hasta llegar a ser el monstruo que tenemos ahora, que es Meta. Entonces lo vemos horrorizados al principio, pero
ahorita lo usamos como normalidad y estamos sorprendidos siempre porque Meta ya se convirtió en algo cotidiano y algo que básicamente gobierna nuestras vidas. Correcto. Muchas gracias por el aporte, ¿no? Y horrorizados en el sentido en que mire cómo la máquina, los dispositivos, los medios, la internet, tienen tendencias, ¿no? Saben nuestros gustos, nuestras formas de ser, de estar y de habitar, pero también generando un proceso de codependencia. Como, por ejemplo, yo tengo un reto y un desafío frente a lo que es un niño que yo lo invito, una niña que le invito a hacer un proceso de producción textual de un cuento. Y cómo el lenguaje también se vuelve tan pobre, ¿no? El vocabulario, la riqueza del léxico, porque ya no consulta el libro del texto, sino que si tú le dices, bueno, ve, produce un texto continuo, que puede ser un cuento, una fábula, va el niño y la hace con la inteligencia artificial o el chat GPT, pero ¿qué está pasando con esa capacidad de creación? Entonces, es la máquina la que empieza a dominar nuestra vida y también a cortar lo que son las funciones ejecutivas básicas dentro de que es la atención, la memoria, la percepción, todos estos aspectos, ¿no? Y vemos chicos, jóvenes, adolescentes en una cultura que la llaman la cultura zombie, dominados por un juego como es los juegos electrónicos. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Estos mecanismos o estos medios están generando procesos, primero que todo, de dominación y también un proceso que permite al mercado y a las grandes potencias mundiales generar procesos de dominación, ¿no? Frente a los gustos, a las tendencias que tiene una persona. Entonces, ¿dónde está el papel o el rol del docente? En generar un pensamiento crítico para seleccionar contenidos digitales y enseñar o trabajar o transmitir al estudiante a que tiene que tener la capacidad de discernimiento frente a lo que le ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la idea es facilitar los procesos de aprendizaje en ecosistemas digitales que son complejos y dinámicos, pero también generar un proceso de crítica frente a ese proceso, ¿no? Entonces tenemos que dominar y trabajar lo que son, por ejemplo, el acceder a la información y al conocimiento, pero con una capacidad de gestionarla de manera ética, crítica y significativa. Eso lo hace el padre de familia desde el bebé, que le pone la canción inofensiva de la vaca Lola al niño, pero después la vaca Lola ya no va a ser la que quiera ver el niño de 12 años. Y cómo estas configuraciones van generando impactos dentro de un comportamiento de un ciudadano, que de pronto si la niña, el niño, el joven ya no tiene el dispositivo, se convierte en una persona más agresiva, no interactúa socialmente, por ejemplo, dentro de un recreo, un descanso, cuando antes los niños, los jóvenes se la pasaban jugando fútbol, qué sé yo, básquetbol, tenis, tú miras y en un recreo cotidiano donde les permitan en una institución llevar el celular, pues los estudiantes están sentados en los rincones con sus dispositivos sin generar procesos de interacción. Continuamos, profe. Después Sí, de ese proceso, antes teníamos a Carmen Bolaños. No sé si quería decir algo en este momento, antes de pasar la diapositiva. Hola, profe. Sí, es que hace por lo menos una semana, por lo menos salió en tendencia lo de las frutinovelas, ¿verdad? A mí me causa pues mucha gracia las personas que ven las frutinovelas, porque yo digo, pues bueno, son frutas, personajes hablando. Resulta de que yo llego a mi salón y me dicen los niños, faltaban 20 minutos para salir y era un espacio que tenía pues del día del docente con ellos. Entonces ellos me dicen, ay, profe, pónganos una frutinovela. Yo quedé, la verdad, sorprendida la forma como al yo colocarles una frutinovela, esos niños
todos quedaron pues atentos a una pantalla y los 25 minutos que debíamos esperar para la salida, ellos totalmente concentrados. Inclusive me decía una niña, no, profe, ponga a nosotros nos quedamos la tarde aquí. Yo le dije, no, ustedes ya se deben ir. Pero entonces yo me quedé como aterrada de lo que está alcanzando pues ese tipo de tendencias. Y me planteaba, yo decía, ay, sería bueno crear una frutinovela para enseñar pues matemáticas, que es la asignatura que yo les oriento a ellos. Pero entonces sí, o sea, las herramientas han ido avanzando de una manera que están volviendo a los muchachos como muy dependientes y la verdad sí, ellos no analizan la información, no son críticos. Cuando se les deja una tarea, ellos lo que hacen es transcribir lo que les dice la inteligencia artificial, pero no se detienen como a mirar si lo que les está diciendo es verdad, no investigan otros medios, sino que se quedan con lo que les aparece en el momento. Entonces, ese es como mi aporte de la imagen que nos invitaron a reflexionar. Muchas gracias. Gracias por su aporte. Sí, no, es muy importante también que estamos evocados a la cultura de la inmediatez, ¿no? Y todo en ese tema también es el manejo de la frustración. Todo lo queremos resolver al instante. Entonces, mire que esta sociedad de la información y del conocimiento también ha generado lo que es la cultura de la inmediatez en todos los campos. Todo lo queremos de manera instantánea, rápida, pero sin vivir lo que es un proceso, ¿no? Entonces, ¿de qué sentido tiene que un chico resuelva una situación, problema en matemáticas, en física, en química, con el ChatGPT, si no está permitiendo un proceso de análisis, ni un proceso de mirar el paso a paso frente a la resolución de una situación, problema? Entonces estará este chico en capacidad de resolver un problema de la vida real frente cuando ya tenga que enfrentarse a lo que es la vida. Ahí nosotros decimos, bueno, de pronto era un algoritmo, el desarrollo de una fórmula, una ecuación, qué sé yo. Pero la reflexión es más profunda, ¿no? Porque si en este momento no es capaz de resolver un procedimiento para resolver una ecuación, una situación, ¿cómo va a afrontar la situación, problema de la vida? En diferentes campos o ámbitos, no solo en la matemática, ¿no es cierto? Es en la resolución de conflictos, en las formas como interactúa en la sociedad. Aquí entonces nosotros tenemos, siguiente, profe, era la otra. Siguiente, creo que se regresó. Que existió un cambio en el modo de acceder, ¿no? Dos nuevos modos de acceder a la información. Entonces, de modo participativo y de modo divertido e interactivo. Entonces, eso es lo que generan lo que son las redes sociales y el acceso a la sociedad del conocimiento, que se vuelve participativo, interactivo y de modo divertido. Y tenemos que ver cómo aquí, siguiente, profe, viene un momento histórico y crucial, que es que estos cambios llegaron y nos llegó lo que es, siguiente, nos llegó lo que es la pandemia en 2019 con el virus del COVID-19. Esta pandemia generó unos cambios de paradigma frente a la percepción y la realidad de la escuela, porque el mundo tuvo que guardarse en sus casas y el papel del docente no sabía cómo asumir. De pronto los docentes que trabajaban los dispositivos tecnológicos e informáticos y los medios supieron cómo asumir, pero tuvieron que hacerlo las docentes de preescolar, los docentes de matemáticas, de física, en general todos. Generar unos cambios de paradigma. Docentes que tenían tecnofobia, miedo a usar un computador, a aprenderlo, a encenderlo, tuvieron que tener y asumir ese proceso. Entonces, dentro de esos cambios de paradigma, surge que la escuela tuvo que ser llevada a la casa. ¿Y cómo fue dinamizada esa escuela? Dentro de la experiencia de nosotros como docentes, tuvo que haber un proceso de reinvención.
Y esa reinvención la hizo cada uno en su casa, solo, a través de ver, a ver, y ahora cómo yo voy a enseñar mis matemáticas, cómo voy a enseñar mis ciencias naturales, la física, la química, la educación física. Un reto muy grande y un desafío, pero gracias al papel y al rol del docente fue que se logró sostener el sistema educativo, no gracias al gobierno nacional, sino gracias a la vocación del servicio de los docentes. En este sentido, ese sostenimiento del sistema generó unos cambios de paradigma. Aquí la pregunta es, ¿esos cambios de paradigma incidieron para mí de manera positiva, negativa o no generaron nada hoy por hoy? Esa es mi pregunta. ¿Cómo asumió usted esa experiencia si estaba en su rol en su ejercicio docente? ¿Y qué aprendizajes le dejó en sus cambios de paradigma el COVID-19? Tenemos la participación de Gina Pilar Moreno en el chat y nos dice lo siguiente. Al darnos cuenta que la máquina moldea nuestras costumbres, experimentamos una pérdida de autonomía. Descubrir que un algoritmo decide qué video vemos, qué noticia vemos o cómo estructuramos un texto genera una sutil pero constante sensación de desamparo. El reto personal y profesional es recuperar el timón de nuestra propia atención. Muchas gracias, Gina. Gracias a Gina por su aporte muy significativo. Mm, Estamos aquí en esta, de los cambios de paradigma, y quisiéramos que nos cuenten desde lo experiencial qué aprendizajes nos pudo haber dejado la pandemia. Gina, ¿te escuchamos? Sí, Gina. Qué pena, es que tengo problemas con el micrófono, por eso no lo he podido activar. Eh, pues para mí la pandemia me dejó demasiados cambios, empezando pues que yo inicié trabajando con un programa de ICBF, eh, en donde no tenía conocimiento ni siquiera de cómo manejar las redes sociales, de cómo comunicarme con los compañeros, de cómo enlazar para hablar con madres de familia. Tenía 50 madres de familia conectadas a un computador donde tenía que escuchar todas sus situaciones diarias, entonces empatizar con cada una de esas familias fue difícil, conectar con ellas también, enseñarles a ellos desde la experiencia a partir de un equipo que solamente nos veíamos las caras, notablemente una o dos veces a la semana, al tema de que usted llegaba antes al aula y las tenía enfrente, y perder esa conexión física con ellas fue muy duro, pero nos dejó muchas enseñanzas porque aprendimos que a partir de ese espacio que se daba virtualmente también podíamos entrar a conectarnos, a entendernos, a tratar de dar solución y generar rutas de atención para ayudar a esas familias, porque eran familias pues de muy escasos recursos. Entonces uno aprende como a dar solución de alguna manera a ciertas situaciones y a ponerse en el zapato de cada familia y decir, bueno, por este lado encaminemos, por este lado hagamos esto, ayudémonos así, generamos redes entre las mismas mamás que nos ayudaban pues como a sacar adelante las dificultades de otros. Y nos volvimos una familia, a pesar de que no estábamos conectadas en una aula de clase, no nos mirábamos la cara por mucho tiempo, pero dentro de ese proceso tratamos como de solidarizarnos y vivir como en familia, nos volvimos más unidas. Entonces, pues para mí fue un aprendizaje muy bonito. Llegué a Capasto justamente en pandemia, hace 6 años, por un nombramiento provisional, sin conocer a nadie. Entonces fue una experiencia también bien dura porque yo llegué a encerrarme en una casa sin tener contacto con el mundo de afuera. Justamente para esos días también tuvimos este estallido social acá en Colombia que fue un paro nacional bastante fuerte. Entonces tampoco pude salir de la casa ni disfrutar de la ciudad.
fue pues demasiado duro para mí, para mi hijo, porque llegué con mi hijo mayor, sin conocer las familias, sin conocer los compañeros de trabajo, sin conocer el coordinador de frente. Estuve casi pues un año encerrada en la casa sin poder salir, con documentos perdidos porque se me han robado la cédula para esos días, entonces fue difícil también todo ese proceso, pero algo que me ayudó a crecer mucho como ser humano, a colocarme en los zapatos del otro, a tratar de entender los estudiantes desde otra perspectiva, porque ellos me hablaban y yo no los conocía físicamente, pero tocaba interiorizar las situaciones de ellos y saber qué se vivía a partir de cada familia, de cada estudiante, qué situaciones tenían, porque pues a partir de allí ellos empezaban a contar muchas situaciones, intentos de suicidio, depresiones, y uno sin conocerlos pues activar rutas sin saber por dónde meterse. Entonces, pues para mí fue algo que me ayudó mucho a crecer personalmente y profesionalmente. Y pues ya cuando salí del proceso de la pandemia, para mí fue una emoción llegar allá, poder ver las caras de los estudiantes, abrazarlos, poder sentarme con ellos en un salón de clase o en un descanso a compartir con ellos, volverme como parte de ese entorno que no podía tener de inmediatez por la situación. Entonces, pues para mí fue un cambio grande, una experiencia muy enriquecedora porque pues me ayudó a crecer como ser humano, como profesional, como mamá, porque con mi hijo pude compartir muchas otras situaciones que no conocí porque en ese tiempo descubrí que mi hijo tenía una situación especial, le detectaron un Asperger y entonces pues a partir de la convivencia que tuve con él, porque fue más directa en ese momento, pude entender muchas situaciones también de mi hijo. Entonces pues ese es el aporte mío. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia muy sensible, ¿no? Hace toda una cartografía de lo que es una historia de vida que nos permite a nosotros también ver cómo este proceso genera unos cambios de paradigma, pero también esos cambios de paradigma han incidido, inciden positivamente en lo que es el rol o el papel del docente, en ser un verdadero mediador pedagógico y también ver cómo nosotros estamos preparados frente a otras futuras circunstancias que no estamos exentos, ¿no? Frente a la presencia de un virus o de cualquier otra situación por presencia de un fenómeno natural. Entonces, aquí continuamos, profe. Tenemos Teníamos, profe, a Luis Cifuentes, que levantó la mano si nos quiere decir algo en este bloque y después pasamos a la siguiente diapositiva. Luis, te escuchamos. No, profe, era para comentar como mi paradigma. O sea, cuando estuve en la pandemia yo estaba terminando la universidad, estaba terminando mi carrera, entonces justo la última materia me tocó por internet. Entonces ahí aprendí que realmente sí se puede hacer academia mediante la virtualidad. Antes uno simplemente hacía un curso o hacía cualquier cosa con el SENA, pues no pasaba de allí. Pero ya hacer la última materia y hacer también el proyecto de grado a través de internet por todo el encierro de la pandemia, me enseñó que sí se puede, así se puede de esta manera. Y es más, la anécdota es que con mi profesor, aunque sí lo conocía antes de la pandemia, mi director de tesis, solo nos comunicamos a través de un correo al cual nos íbamos respondiendo, pero jamás hubo una llamada, nunca nos vimos personalmente durante todo el proceso de la tesis. Entonces, me pareció muy chistoso y muy cómico y que todavía con él nos reímos porque volví otra vez a la universidad ya después de unos años y me decía, pues jamás me pegó una llamada, no me preguntó nada, simplemente todo fue por correo y fue por un solo correo, que era donde nos respondíamos y nos enviábamos las cosas. Y también el proceso, digamos, del grado, porque justo me tocó el grado en el 2022, creo que en el 2020, no, en el 2021. Entonces mi grado simplemente fue un video en YouTube. Ese es como lo que más me llegó, como ya tenía todo, hasta antes de la pandemia ya tenía el traje y todo, para al final terminar haciendo un video en YouTube y ya se quedó colgado allí y eso fue la ceremonia de grado. Muchas gracias, profesor.
Mire cómo nos tocan estas situaciones, ¿no? Dentro del cambio de paradigma, entonces, continuamos, profe. Existe un cambio, ¿no? Un cambio que fue el cambio de pasar de un control docente a un control o autocontrol por parte del alumno. Y en un proceso de la interacción y la comunicación que existía docente-estudiante. En ese sentido, aquí miramos cómo se cambió la forma de agrupamiento y también cómo la escuela fue llevada a la casa. Siguiente, profe. Entonces aquí nosotros miramos que hice el cambio de paradigma de un campo, de un aspecto dirigido a un proceso más bien autorregulado y cómo se establecían los procesos de comunicación. Bueno, unos lo hicieron a través de materiales analógicos como fueron las guías, otros lo hicieron a través de Classroom, otros a través de plataformas digitales, otros a través de videollamada. Cada uno lo hizo a su manera y de las comunidades. Entonces, muy importante también tener en cuenta que de acuerdo a estos cambios de paradigma, con lo que fue la pandemia COVID-19, Profe, no lo escucho. No, profe, no se lo escucha. Inténtelo de nuevo, profe, que perdimos el audio. tal vez tendría que salir y regresar. Ya, Espérenme. no, ya se le escucha. Listo. Entonces, en ese sentido, miramos las formas, ¿no? De cómo ese sistema educativo cambió en sus dinámicas de comunicación, en el entorno físico que se desarrolló en la casa y de los modos de agrupamiento, que eran de forma grupal a una forma individual, permeados de aspectos también que influyeron e incidieron como fue la salud mental, con un factor también importante aquí que es estructural. De pronto no todos los estudiantes tenían acceso a, a un dispositivo, no tenían conectividad. Entonces, esto generó tensiones dentro de lo que es la escuela y hoy por hoy la pandemia todavía sigue dejando o ha dejado sus rezagos dentro del aprendizaje de los estudiantes. Continuamos. Bueno, aquí ya el estructural grupal. Siguiente. Hay otro aspecto también aquí, era el tema de la privacidad. Bueno, entonces, estos cambios de paradigma, tenemos aquí la siguiente pregunta. ¿Conoces algún ejemplo de cómo afectan estos cambios a una clase por videoconferencia? De acuerdo a los siguientes elementos, puede ser en el aspecto comunicativo, educativo, o en el modo de agrupamiento, estructural, laboral y en el aspecto de la privacidad y la transparencia. Mencionen algún ejemplo de cómo afectan estos cambios a una clase por videoconferencia en esa reconfiguración. Aló, Mi aló. profe, creo que en el aspecto comunicativo, ay, qué pena, no sé la mano, No se qué preocupe. pena. Ah, ya, entonces, gracias. Entonces, pues en el aspecto comunicativo diría la inestabilidad de la conexión de red, ¿no? O sea, como pues aquí lo podemos vivenciar, mi profe, a usted a veces se le va, o sea, no se lo escucha, de pronto puede ser por la baja conexión. En esa parte, pues diría que hay dificultades en la parte comunicativa.
Ya, ahí sí me están escuchando. Yo sí la estoy Sí, escuchando. sí, Ya, perfecto. Sí, listo, sí, ahorita ya. Ujú. listo. Sí, en Perfecto. ese aspecto. Ujú. Sí, también, ¿no? En los procesos de la interacción, ¿no? Es muy importante aquí que, por ejemplo, en una clase de videoconferencia, los procesos interactivos son importantes, porque existe, como existe un emisor, también existe un receptor. Entonces, aquí tendríamos que mirar cuáles son los factores que influyen e inciden en estos procesos. Continuamos, profe Jairo. Entonces, mira aquí esta gráfica que nos dice a nosotros en estos cambios de paradigma. eh, ¿Qué dice para mí esta imagen o esta gráfica? Quiero que hagan su interpretación y también su aporte. Profe, yo creo que es como la imagen que tenía la gente antes de cómo iba a ser la educación ahí dicen los 2000, sí, en los 2000. Entonces da como que los estudiantes están con audífonos conectados a una máquina y que la máquina es la que transmite el sonido, la que procesa los libros para que los estudiantes aprendan. Ya, muchas gracias. ¿Quién más acerca de la imagen? Podríamos decir los audiolibros, ¿no? Que están tanto de moda actualmente. Sí, los podcasts. También. ¿Quién más nos quiere hacer un aporte? Luis Alberto, ¿lo escuchamos? Sí, mire, pues yo observando esta imagen me recordó muchas veces cuando asistíamos en el colegio a las clases de inglés. Había una aula especializada de inglés donde el docente nos colocaba los audios y era un software así que pues no era tan especializado, pero sí tenía algunos elementos donde nosotros al colocarnos los audífonos nos iba dando las estructuras esenciales del inglés. Muchos pensaban que era un inicio para la informática, ¿no? Ingresar a ese mundo del conocimiento por medio de herramientas tecnológicas innovadoras. Y fue así, ¿no? En realidad, esos elementos tecnológicos fueron evolucionando y el temor de muchos de los estudiantes era, sí, vamos a aprender algo o simplemente nos vamos a divertir, a escuchar lo mismo de siempre, de un programa que nos repite una y otra vez la misma frase en inglés. Y mire que actualmente pues estamos viviendo en esa misma paradoja, ¿no? Porque los estudiantes incluso ya tienen ese conocimiento, tienen esa información, ya no es en forma de libros como está en la imagen, pero, por ejemplo, en mis clases, yo les permito en tecnología informática acceder a la inteligencia artificial. Y yo les digo, colóquenle en ese mismo prompt, en esa misma pregunta a diferentes inteligencias artificiales. ¿Qué opinan cada una de ellas? Ahora sí, reúnan esa información y sin necesidad de tener ahí el computador prendido, a ver, ¿qué aprendieron de eso? ¿Qué aprendieron de las diferentes inteligencias artificiales? ¿Qué lograron captar? Entonces, las tecnologías van avanzando. Y mire que, por ejemplo, Julio Verne, ¿no? Julio Verne tenía esa visión, aunque no era ni científico, ni, pues, inventor, era un visionario. Y a partir de esas visiones fue que la tecnología también arrancó, ¿no? Y miró un futuro sin necesidad de vivirlo. Y mire que esta imagen me recordó eso. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. A todos los estudiantes también gracias por su aporte. Damos el espacio para preguntas, interrogantes, sugerencias frente al desarrollo de este conversatorio y de la pista número 2, antes de que el profe Jairo nos indique el desarrollo del producto de la actividad.
Bueno, al parecer no hay más intervenciones por el momento. La idea es motivarlos a que tengamos una mejor interacción frente al desarrollo de lo que es la pista, ¿no? Profe Jairo, por favor, me colabora para trabajar el desarrollo de la actividad en la proyección. Sí, ya lo voy a proyectar. Un minuto, por favor. Y vemos la actividad, la siguiente actividad que vamos a desarrollar. Un momento, yo aquí proyecto nuestra plataforma y nuestra siguiente actividad. Un segundo, por favor, que ya lo tenemos aquí. Bueno, muy bien. Ya la voy a proyectar. Compartir. Y en un momento miramos acá. Un segundo, por favor. Eso, aquí la tenemos. Muy bien. La actividad para desarrollar esta semana sería preparar una reflexión personal sobre los interrogantes e intervenciones de sus compañeros vistos en este encuentro. Nosotros vamos a compartir lo que se ha hecho dentro del chat y también la grabación, y ahí tienen ya todos los insumos para realizar esa reflexión. ¿Y cómo podemos compartir esa reflexión? Lo podemos hacer por medio de un texto breve, una infografía, un video o otros medios que ustedes consideren necesarios y prácticos. ¿Por dónde lo vamos a compartir? Por el formulario que también vamos a tener disponible para esto. Y tenemos también el espacio del foro. En el foro, allí vamos a colocar alguna pregunta motivadora que nos va a permitir ampliar nuestra experiencia, ampliar ese espacio comunicativo esta semana. La actividad principal, vuelvo y repito, es crear ese contenido que puede ser un texto, una infografía, un video sobre los interrogantes e intervenciones de este encuentro, donde van a tener el insumo, el video de este momento que hemos tenido el día de hoy y las imágenes de las participaciones en el chat. ¿Por dónde lo vamos a compartir? Por el formulario o también por la línea del foro. Y si a alguno se le presenta alguna dificultad, también tenemos el grupo de WhatsApp o por los correos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y si no, pues de mi parte no es más. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy, por los que se van a conectar. Y le paso la palabra al profesor Francisco para que nos dé el cierre. Bueno, si ya está clara la actividad, pues no hay dudas, interrogantes. Por hoy damos por finalizada esta sesión y el desarrollo de la pista. Gracias a ustedes por su compartir. Sabemos de los esfuerzos que hacen para estar en estos espacios y cualquier duda, solicitud o petición quedamos atentos. Muy amables, que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Descansen. Muchas gracias. Chao.